Iniciando grabación. Egunon, buenos días. Egunon. Buena racha al león, no sé cuándo veremos esto. Ya. A todo el mundo le pregunto lo mismo. ¿Cómo te presento? Urbil Artola. Pero ¿cómo te presento? ¿Cómo qué? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? Ya. Cuéntame. ¿Por qué he venido? ¿Para qué? ¿Para qué has venido? Pues no sé, supongo que como músico, ¿no? Por músico. Como músico, vale. Sí, músico. músico. Urbil Artola, músico. Bai, Vamos ahí. bai. Vale. Osondo. Bueno, añado para que no os conozcan, porque a nivel estatal os conocían. Aparte del boom que hubo aquí con vuestro grupo, a nivel estatal, ¿erais conocidos o no tuvo tanta... No, voy a decir no, incursión, penetración, no sé cómo... no creo que éramos conocidos. Igual en algún ámbito así, en el ámbito folk, no sé si alguna vez nos llegaron a pinchar, no sé, en Radio 3, no sabría decirte, pero no éramos muy conocidos, no seríamos, porque tampoco tocamos mucho. Llegamos a tocar en Madrid y en Barcelona, en Vic, tocamos una vez, y no creo que tocamos más por ahí, o sea que, bueno, poco. Que no. Y fuera, no. en el extranjero, poca cosa. En el extranjero, tampoco. Tampoco. No. O sea que... Basque Country. Basque Country. Vale, bueno, para quien no conozca entonces, por centrar un poco, porque claro, hay gente que sí que le conocen, por ejemplo, Pirata cuando estuvo, pues le conocen a nivel nacional. Urbil tocaba en un grupo que se llamaba Sorotan Bele, que le decíamos cariñosamente Sorotan Huele. Sí. Yo tengo que confesar que en aquella época, bueno, siempre he sido un poquito rancio para la música, y de hecho terminé con la música clásica, pero no era fan de todo lo que se oía en aquella época. Yo soy del 80 y era Sorotan Bele en el autobús, Sorotan Bele en los Wallman, que teníamos los Wallman de cinta. Si no era Sorotan Bele era Barricada, si no Sarri Sarri. Y yo, o sea, acabé... No me extraña. Mira que no os conocía, pero o sea, acabé de Sorotan Bele hasta aquí. Pero bueno, es innegable que tuvisteis pelotazo en aquel momento. Sí. ¿Eso cómo fue? ¿Hicisteis como una maqueta, no? ¿O cómo fue? Sí, hicimos primero una maqueta. Éramos un grupo de amigos que le gustaba la música, sin más, como a mucha gente que empieza creando un grupo así, ¿no? Y nosotros igual, en época del instituto nos juntamos 2 o 3 y haciendo temas por afición, simplemente por afición. Ahí poco a poco empezamos a juntarnos con más gente, con otros amigos, y teníamos 6 temas. Y pensamos, pues, ¿por qué no hacemos una maqueta, no? Entonces hacían maquetas en casete. En casete, sí. Y se solían enviar, ¿no? Incluso Sí, para enviar, para distribuirlos. A festivales o concursos. Sí. Sobre todo hicimos una tirada así para distribuirlos en los bares de alrededor, para darnos a conocer un poco, ¿no? Justo coincidió con un concurso de maquetas que se hacía en Euskadi Gaztea. ¿No se sigue haciendo eso? ¿El pues concurso de maquetas? Sí, no sé. Creo que en Donosti con Semana Grande solía coincidir y hacían, de los ganadores, hacían algún concierto del concurso de maquetas. Puede ser. Ese creo que fue el segundo concurso de maquetas que se hacía de esa radio. El que ganamos, porque la gente llamaba y esto funcionaba por votaciones de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuajó la música que hacíamos. Peligro, ¿eh? Que mira con los gobiernos lo que nos pasa. Ya. Vale, pues sí, no sé. Vale. Así fue aquello. No sé, cuajó, no sé si por el momento o por el tipo de música que hicimos, o bueno, es verdad que... Y lo que dices es, bueno, que se empezó a oír en las radios, en Euskadi Gaztea, claro, pero luego en los bares, incluso demasiado. Seguramente, demasiado, entiendo lo que dices, que hasta saturarte, ¿no? Había mucha gente igual que se saturaba. Bueno, pero hoy en día pasa lo mismo, ¿eh? Quiero decir, saca no sé qué canción nueva y, o sea, pongas donde pongas, dice, no, es que a la gente le gusta, hombre, ¿cómo no le va a gustar? Si es que te lo están poniendo hasta... Y a mí me hubiese pasado lo mismo seguramente con Sorotan Bele. Si yo no fuese de Sorotan Bele, me hubiese aburrido también. Además, casi te pagaban por hacer la música. Claro. Ya. Además era
hace poco alguien me decía, joder, era un disco, además pinchaban el disco desde el tema 1 hasta el final. O sea, el disco sonaba del principio a fin en los bares. Hostia. O sea, no era un hit, ¿no? Que sonaba como suele pasar ahora, ¿no? Un tema se hace conocido, un tema y ya como está. Lo llaman el single, ¿no? Que te pongan el single de momento y... Con Solo Tambele pasaba a menudo eso, ¿no? Entrabas en un bar y escuchabas el disco de principio a fin. Y a veces le daban al repeat y otra vez, ¿no? Y bueno... Hombre, para la venta de discos no sé si sería muy bueno eso, ¿no? Si la gente lo escuchaba entero ahí a donde iba... Ya, no sé. ¿Era vuestro objetivo también vender discos? Porque igual hay muchos grupos que dicen, bueno, yo con hacer los conciertos a lo largo del año ya tenemos, porque cada uno tiene su curro y tiene su cosa y... Bueno, o ni os lo planteabais igual, yo qué sé. Éramos muy jóvenes y entramos un poco en la dinámica o en la industria, en la pequeña industria de aquí de Euskal Herria, casi sin darnos cuenta de lo que era, ¿no? De lo que iba a suponer todo esto. Porque hicimos... Claro, porque me has dicho en época de instituto, o sea, y cuando un poco tuvisteis éxito, ¿qué os pillaría? ¿Con 18, 20 años? Sí, yo creo que... ¿O antes? Sí, por ahí, 18, 20 años, sí. Por ahí. Teníamos, la maqueta la hicimos cuando teníamos esa edad, más o menos. El disco salió, el haber ganado el concurso de maquetas nos trajo el poder grabar el primer disco que recogía esos 6 temas y otros tantos que hicimos con la casa discográfica Elcar, y eso fue el 93, salió el primer disco. Entonces ese disco sí trajo pues entrar un poco en el sistema de pues, ventas de discos en las tiendas, ¿no? Cuando veías tu disco, el disco de Solo Tambele estaba en las tiendas, entonces entras en ese círculo también, claro. Casi, bueno, te lleva, ¿no? Sí. Entras ahí. Entonces, el objetivo era vender discos, pues a partir de entonces sí, claro, también. Claro. Te quiero decir, a veces que empiezas el grupo o incluso empieza a tener un poco de éxito, pero dice, pues mira, pues los discos son algo secundario porque me dan un pequeño porcentaje, entonces no me centro en esa promoción, sino que me centro en hacer conciertos, que al final es de donde sacas un poco, ¿no? El hacer bolos y que es de donde te sacas un poco el sueldo. Sí, y los discos también aportan, ¿eh? O sea, en la venta de los discos también hay un porcentaje que es para el grupo. Entonces... sí, es un poco todo. O sea, todo ayuda a que salgan más bolos. El primer año, sobre todo, fue el año que más tocamos. El previo también, seguramente, con la maqueta, no recuerdo muy bien cómo fue esto, pero el 93 creo que fue a principios de año que salió el disco, entonces ese año, el 93, seguro que tocamos mucho, en verano sobre todo. Yeah. Y el año anterior también. ¿Y notasteis mucho cambio de estar defendiendo la maqueta, me imagino que en sitios pequeñitos, a de repente verte en un escenario central de unas fiestas de un tal y decir, hostia, aquí ya hay una parafernalia técnica? Sí hubo, había mucho, sí hubo muchos saltos, sin dudar, de tocar en Gaztetxes y en sitios pequeños o en pueblos pequeños, en las fiestas de los pueblos pequeños es diferente la maquinaria que se mueve, claro, a una ciudad, a fiestas de Donosti o de Bilbo o a una ciudad más grande donde se junta mucha más gente. Me acuerdo del muelle en Donosti con la gente a tope de gente. Apelotonados ahí. Sí, había esos contrastes de tocar en sitios pequeños con la gente del pueblo, ¿no? Para la gente del pueblo en fiestas pequeñas, ¿no? De otro calibre a fiestas así con más gente, ¿no? Bueno, no sé cómo fuimos asimilando todo eso. Ya, porque claro, eso también, hostia, te pilla con cierta inmadurez, ¿no? Y, hostia, hay que gestionarlo, ¿eh? Sí. Esto es cada uno a su manera, bola. Porque éramos 7. En el grupo inicial éramos 7. Entonces supongo que cada uno lo lleva como puede, ¿no? No hablabais de eso, de esa manera de sentir o ayudaros, o igual uno al otro, de decir, hostia, que yo siento presión, yo qué sé, ¿no? En aquella época no hablábamos de estrés y de... No, porque tampoco sabíamos muy bien lo que era, ¿no? La felicidad de la inconsciencia, ¿no? Eso de... Sí. Tira para adelante. En muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y en el grupo lo que nos pasaba tampoco, ¿no? Es verdad que no... Lo llevábamos lo más natural posible. Sí. Que a veces es lo que ayuda también, no darle vueltas. Sí, incluso sin darte cuenta de eso también, ¿eh? Claro. De lo que estás, lo estás haciendo de forma natural, pero bueno,
con pequeños altibajos, supongo, porque no para todos era fácil, según la personalidad que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, era bastante tímido, entonces, bueno, no sé cómo llevaba el tocar. Se te ha pasado eso, ¿no? Y tal. No. Un poco, supongo que sí, un poco sí. Pero tocar, es verdad que delante de tanta gente, pues ostras, pues bueno, sí, impone, o bueno, de alguna manera teníamos que... Hay que, joder, alguna vez he mencionado una compañera, Marife Nogales, que a veces estaba ahí para salir, ¿no? Cantando ópera, y estaba ahí en el y me miraba y decía, ¿por qué no seré cajera del Eroski? Que claro, ahora tengo que salir, cantar un aria, ir ahí tal, encima en la ópera, que es como muy puro todo, ¿no? Que hay que buscar siempre ahí... Y me mira, ¿por qué no seré cajera del Eroski? Me cago en la leche, me tengo que enfrentar. Y parece que no, pero, hostia, hay que enfrentarse a eso. Primero porque te expones. Y, hostia, al final cuando te expones delante de un montón de gente es como que te quedas en bolas ahí y venga, ¿no? Juzgadme, miradme todos y, hostia, como te pongas a pensarlo, no sales. No dices, sales. Mira, toma la guitarra y que salga otro. Así es. ¿Y qué te iba a decir? ¿De dónde sacasteis para esos primeros temas, cuando todavía no, entiendo que no había una identidad, de dónde sacabais un poco pues mira, vamos a tirar por este estilo, que has dicho el folk, ¿no? Que me imagino que en tu caso vendría un poco por parte de la Ita, ¿no? De tu padre, que tocaba, ¿no? Si no me equivoco, tu padre se podría definir un poco folky, sí. ¿Y el resto de compañeros también venían un poco de ese gusto o...? Bueno, había de todo. En mi caso, seguramente sí. Me afectó... Lo que escuchaba yo en casa y los discos que tenía yo en casa, ¿no? La música en esos años se escuchaba mucho música irlandesa. Irlandesa, sí. No solo, pero justo esa última temporada antes de crear el grupo, sí, la música irlandesa. Había escuchado mucho otros tipos de música, pero estaba enganchado en esa temporada a la música irlandesa. Entonces... había otros miembros del grupo que también, por ejemplo Mikel Razkin, que era el flautista de la banda. Ahí en los primeros años estuvimos, por ejemplo, dudando si él tocaba la flauta o hacía yo esa labor, ¿no? Y al revés, él la guitarra o yo la guitarra. Bueno, los dos tocábamos el whistle. Entonces, bueno, al final lo hicimos así. Además que aporta un sonido muy característico de vuestro grupo. Claro, la flauta. Claro, lo lleva enseguida a esas melodías, sí. Y si compones de esa manera, más todavía. Había guiños indiscutibles a la música irlandesa en algunas figuras y así de la flauta, o incluso de las armonías de algunos temas. No todos, pero algunos temas lo llevaban a ese terreno. ¿Por qué? Porque éramos incluso tres, porque el violinista también escuchaba bastante música irlandesa, Mikel Izulain, pues tendíamos a ese terreno, ¿no? Por ejemplo, Gorka, ya el cantante, no tanto a ese tipo de música, los lleva a otro terreno. Entonces era la conjunción de esos dos mundos como mínimo, o más incluso, porque Richie también, el bajista, escuchaba otro tipo de música. También pasó por la irlandesa, Richie, pero pues un poco la mezcla de todo nos llevó a... Ya un poco tirar de aquí, tirar de allí y encuentras un sitio ahí en medio, ¿no? Sí. Un punto. Entonces la mezcla seguramente era curiosa. Bueno. Y una vez pasada esa época, pasada la época un poco de Sortambele potente, estuviste un tiempo que se deshizo, digamos, bueno, deshacer, o dejasteis de hacer, ¿no? Música. El parón ese fue por algo en concreto, simplemente pues porque ya pasó la época, novias, mujeres, niños, trabajos. El parón, bueno, Sortambele se terminó en el 96. Nada más hacer el tercer disco, publicar el tercer disco, pues dejamos el grupo, desapareció ya. Ahí, bueno, cada uno de nosotros cogió un camino distinto. Dos de los integrantes hicieron trabajos en solitario. Pues Richie, por ejemplo, estaba metido en varios proyectos. Pues vale. Yo también sigue estando un poco, ¿no? Richie sigue estando, sí. Yo pues formé parte, por ejemplo, del grupo en los primeros años que formó Mikel Razkin en solitario. Pues ahí le estuve ayudando también
a dúo, empezamos a tocar mi padre y yo a dúo, yo acompañándole a él, era su repertorio, pero íbamos los dos con 2 guitarras acústicas y 2 voces durante unos años, hasta el año, más o menos, hasta el 2000 o así puede ser, 99 por ahí. Pero ahí con la guitarra estuviste tocando temas de él, sí. ¿O hacíais también en conjunto? Temas de él, acompañándole. Yo compuse algún tema instrumental también, pero sobre todo eran temas de él que hacíamos en directo. Llegamos a hacer un disco también juntos. Y bueno, ese no era Onda Revian, sí. Eso es, sí. Y le acompañé también en un proyecto que hizo Aitor Furundarena, su primer trabajo en grupo, con banda, digamos. Perdona, pues que todos los nombres que estás mencionando, alguien que no sea de aquí estaba diciendo nombres del Señor de los Anillos. Está hablando de elfos y en Klingon está hablando. Ya, Aitor Furundarena es un acordeonista de Ordizia y bueno, hizo discos de acordeón clásico, pero también tenía otro punto, bueno, más tradicional así. Entonces hizo un repertorio con temas propios y temas que fue recopilando por ahí. 2 discos, y en el primer disco pues le acompañé con la guitarra acústica. Estábamos Javier a la batería y estaba Pirata, de hecho, que ya la has entrevistado, creo. Pirata estuvo en el segundo disco de Furunda. En el primero no creo que tomó parte, no estoy seguro de esto. No creo. Bueno, como él mismo nos comentó y dice a veces, ¿qué? ¿No te acuerdas de mí y tal? Si tocamos en no sé qué, y dice, joder, pues no me acuerdo. Dice, claro, he tocado con tanta gente en tantos sitios que ya a veces... Mira, Pirata, por ejemplo, he dicho que no creo que tomase parte en el primero, pero sí estuvimos tocando en directo, los 4, con Pirata, con ese primer disco. O sea, no estuvo en la grabación, pero sí en algunos conciertos. Sí. Digo que no estuve en la grabación, pero no estoy del todo seguro, ¿eh? Y por ejemplo fuimos a Finlandia a tocar, porque allí hay mucha tradición. ¿Finlandia? Sí. Hay tradición de acordeón. Hay un festival creo que se llamaba Ikalinen, cerca de Tampere o no sé cómo se pronuncia. Más Klingon. Y estuvimos ahí los 4 tocando. Ahí, bueno, fuimos a pasar unos días, experiencia bonita. Y luego ya que me estoy liando por ahí. Bueno, a eso se viene, a cambiar de tema y a liarse. Ya. Es verdad que luego ha habido unos años que no he tocado, no me he dedicado, porque abrimos un bar en Hondarribia. He estado durante unos años trabajando ahí en el bar. Pero en ese periodo de tiempo me enganché con otro instrumento de música parecida a la guitarra. ¿Qué te has liado? Que me he liado. Que era entre el bar y la guitarra era como una bandeja de bar, ¿no? Y la tocas así de plano. Eso es. Eso venía bien. ¿Eso cómo se llama? A ver, ¿eso por qué? Eso porque, bueno, llevaba años con la idea de probar o de empezar con otro instrumento. Yo con la guitarra acústica me limité en los años de solo tambele y así, era como rítmico, no tocaba guitarra rítmica, no estudié demasiado la guitarra, ¿no? O sea, no tenías melodías, eran los acordes, digamos, a nivel rítmico. Acordes, arpegios y así, vale, me defendía bastante bien en ese mundo, pero nunca me dio por estudiar demasiado el mástil y, bueno, me lo pasaba bien, simplemente acompañando, ¿no? Ya con este otro instrumento es un poco... Es una guitarra, pero es un instrumento que puede ser más solista, entre comillas. Se emplea para acompañar de distintas maneras. Da otro juego, ¿no? Otro tipo de juego para acompañar, por ejemplo, a un cantante o para música instrumental incluso también. Bueno, si vamos a hacer la música instrumental, con la guitarra también se puede hacer igual lo mismo que se hace con este instrumento, ¿no? Pero bueno, el tema es que me dio por indagar un poco más. Un poco por ahí. Y sobre todo me fijé en ese instrumento porque lo venía escuchando mucho en discos de bluegrass y así. Y era el instrumento y sobre todo me estaba dando cuenta que era alguien en concreto que tocaba esas cosas tan bonitas, ¿no? Que era porque ese instrumento se puede tocar de muchas maneras, pero me empecé a fijar a seguir a un músico, y este músico se llama Jerry Douglas. Y luego a los años le fui descubriendo y estaba metido leí que ya había tocado en más de
1000 discos o 1500 discos. Hostia. Como músicos de sesión, acompañando pues a un montón de cantantes, o imagínate, 1500 discos, pues para lo que da, ¿no? Músico de sesión, ¿sesión de grabación o sesión en directo? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero se refiere a que un músico para acompañar en un punto, una cosa puntual, una actuación puntual y... Sí, también puede ser. Que no es integrante oficial del grupo, por así decirlo, ¿no? Sí, lo era también de otros grupos, pero que en esa conjunción había participado en 1000 y pico... Sí, me empecé a fijar en ese instrumento un poco por él, ¿no? Porque me gustaban mucho las cosas que hacía, ¿no? O el juego que daba ese instrumento para acompañar a cantantes y así, ¿no? Se utiliza, el cantante hace una melodía y este instrumento, cualquier instrumento, muchas veces responde de alguna manera a lo que hace, ¿no? En los huecos que deja, ¿no? Eso, un violín también lo hace muy bien, por ejemplo, o una guitarra, o cualquier instrumento, o un piano. Yeah. Pero este instrumento tiene unas cualidades, digamos, vocales. ¿Por qué? Porque se utiliza una barra, es una especie de una guitarra, se utiliza una barra, se desliza por las cuerdas, entonces esos giros que puedes hacer con la voz los puedes hacer también con ese instrumento. O sea, igual que tiene una especie de legato, ¿no? Por así decir. Sí. Que no vas de traste en traste, sino que vas como un violín deslizando, o como un cello, o en este caso un slide, la guitarra slide, digamos, ¿no? Que a veces se utiliza poniendo una especie de un tubito, ¿no? Sí, una cosa en el dedo, eso es, que le llaman bottleneck. Bottleneck viene de cuello de botella, porque al principio lo hacían con una botella, le rompían el cuello. Sí, eso es, y jugaban con eso, ¿no? En este caso viene de una técnica una técnica que evoluciona con la música hawaiana, digamos. Allí los hawaianos tenían una música, como en el resto del mundo, una tradición vocal que es normal, es natural es como empieza en todas la las música culturas. En casi todos los sitios. Eso es, antes de coger un instrumento cantamos. Y esto igual alguna intención de simular, ¿no? Exacto, allí llegaron las guitarras españolas a la isla. Y los de allí adaptaron, eso es. De una a otra, ¿qué pasa, no? Que no... Sí. Adaptaron, de hecho, no sabían ni cómo se afinaba una guitarra clásica. Claro, allí yo creo que fueron unos pastores que había un negocio vacuno allí, parece mentira, en Hawái. Pero esto ya es creo que 1800 y algo, ¿eh? Y allí entonces aterrizan las guitarras y estos hawaianos no saben ni cómo no se afinan. Entonces empezaron a afinar las guitarras, a utilizar afinaciones abiertas. ¿Qué es una afinación abierta? Pues que sin hacer ni un acorde ya haces una cuerda. Eso es, un acorde. Entonces es la manera más cómoda o más fácil de hacer una melodía de tu país o de tu sitio. Porque luego vas subiendo, ¿no? Y tienes siempre eso es, acompañas y vas haciendo la melodía, ¿no? Entonces tienes ahí... y algún músico de estos empezó a tocar... Supongo que jugando en un principio con una barra metálica y poniendo la guitarra boca arriba. ¿Tiene trastes? ¿Tiene trastes, marcas? Tiene trastes. Pero bueno, se puede... Tiene trastes y para ahora hay luthiers que ya dibujan los trastes solo para tener las referencias. Pero el traste ya no hace función de... Claro, porque si aprietas tú con eso es. La cuerda se queda al aire. No hace falta apretarla contra el mástil, en este caso, sino se queda al aire... Y luego hay, o sea, si tienes afinado un acorde mayor, por ejemplo, que me imagino que será donde se afina, luego ¿qué haces? ¿Añadirle la séptima o quitarle de algún lado para añadir un acorde menor, por ejemplo? Sí, ¿Cómo haces eso? Sí, depende de la afinación que utilices. Normalmente son afinaciones mayores. Entonces, estos instrumentos están más limitados que una guitarra, porque con la barra... la barra es como si tuvieses un dedo, simplemente. O sea, no puedes utilizar el resto de los dedos para crear acordes. Entonces la barra te está... O giras la barra, porque también hay una técnica, girando la barra consigues cambiar sí. La modalidad, digamos. Sí, no la afinación, pero sí la modalidad, el modo. Eso es. Entonces, bueno, pues cada afinación tiene su martingala, digamos, ¿no? Pero... sí está más limitado que en una guitarra en ese sentido, ¿no? Te abre otros caminos, pero
te cierra otros también. Bueno, para la gente que nos vea en YouTube pondremos una foto que no sé si fue el año pasado en Borderland Fábrica o en la anterior, que os saqué unas fotos y ahí estuviste tocando para que se hagan una idea también de que es... Bueno, es como una bandeja de camarero, pero con un mástil y cuerdas. Eso es. ¿No? Porque es además así como muy planita, ¿no? Bastante estrecha. Sí, ha evolucionado el instrumento. Ese que utilizaban los hawaianos al principio era una guitarra normal, una guitarra española normal, que levantaban la acción o la distancia para evitar el ruido del trasteo. Luego... O sea, que coge como más ángulo la cuerda, ¿no? Sí, levantan un poquito. Sí. Eso llevó... claro, al principio las cuerdas eran de... creo que utilizaban tripas de cerdo, creo, Sí. Luego empezaron a utilizar cuerdas metálicas para que tuviese más sustain también. Al levantar, claro, empezó entonces se arqueaban, se doblaban y se pueden estropear las guitarras así. Entonces por eso empezaron a hacer el mástil cuadrado, por eso les llaman ahora square neck o mástil cuadrado, para darle más rigidez al instrumento. Que no sea plegable. Eso es. Y eran instrumentos, es que la evolución de la música entonces fue, en pocos años cambiaron muchas cosas, porque eran instrumentos, no se dedicaban a dar conciertos. Era música... no había conciertos. Popular, o sea, eso es. Acompañamiento en casa, cuadrilla, exacto. un fuego y dale. Exacto. Entonces, un músico de esos viajó al continente americano y ya ahí empezaron a dar los primeros pasos. Era tan bueno que empezaban a pagarle por tocar y así, el tío. Primero solo, pero luego bueno, cada vez empezaron a haber más músicos y a juntarse con otros músicos, con otras culturas, y la música irlandesa, que ya había... irlandeses ya había habido. Hoy en día creo que hay 40 millones de descendientes de Irlanda en Estados Unidos, pero claro, los irlandeses se llevaron su música allí también y sus instrumentos. Este instrumento empezó a juntarse con nuestros mandolinas, violines. Se empezaron a crear bandas de música y estilos de música diferentes. La música hawaiana, pues con el blues, que se habían llevado de África, ¿no? Los esclavos de entonces, ¿no? Sí, claro, es que luego allí, claro, en Estados ahí Unidos... hay un mundo, claro, con Jaime, ¿no? Que ahí... Es una pasada. Ha sido una confluencia de no sé cómo llamarlo, de... Sí, culturas, de aportes músicas, culturales. Increíble. Y casi de cero, porque no había nada. Claro, estaban los indios ahí con su música también, que también está todo influenciado al final. Sí. Pero bueno, con los años incluso los indios nativos americanos empezaron a meter instrumentos, o sea, manteniendo su esencia, pero también han llegado a sacar... Claro. De hecho, en los años 90 no fue que sacaron un disco, una tribu, ¿no? De alguna y lo petaron. Fue súper famoso. No me extraña. Que mantenían su sonido esencial, que es muy, muy característico, pero luego, lógicamente, pues la productora pues añadió sus cositas, ¿no? Que siempre el productor... Para terminar con lo curioso de este instrumento, y termino con la chapa esta, luego le aplicaron un resonador, que es uno de los instrumentos que tengo yo. ¿Por qué? Porque la guitarra se quedaba floja de volumen con los otros instrumentos, ¿no? Cuando se creaban esas bandas. Entonces unos hermanos de Chequia inventaron, por eso se llama dobro, este instrumento que toco ahora. Dobro viene de Dopira Brothers, dobro. Eran los hermanos checos que inventaron este sistema para amplificar en acústico, digamos, el sonido, el volumen de una guitarra. Que lo que tiene es como una parte metálica, ¿no? Si no recuerdo mal, se ve como un... Es una lámina finita que tiene como forma un poco de cono de altavoz. Esa forma, pero es de aluminio bien pulido y es como si hace como de un espejo que proyecta para afuera. Proyecta, pero mucho cambia el volumen. Mucho. Eso es. Eso se inventó por eso, ¿no? Para llegar a los volúmenes de los violines y de los banjos que ya se comían la guitarra, ¿no? Y la primera guitarra que se bobina, que se electrifica, ya en los años, creo que finales de los 30 o por ahí, creo que era, fue Rickenbacker, que luego ha sido un luthier muy conocido en las guitarras eléctricas, sobre todo. La primera guitarra... Eso también se te tiene que ocurrir, ¿eh?
Sí. Eso, hostia, Sí. hay que darle ahí al melón, Sí, para... sí. ¿Y por qué? Porque hacía falta más volumen. Más Ya había volumen. batería, ya empezaban a... Pero, para que os Y no hagáis... batería, pero simplemente si le metes metales a Claro, una guitarra, también, es que te has también. comido. Le metes dos trompetas y un trombón Sí. y la Pues guitarra queda... para que te hagas una idea a lo divulgada que estaba la música hawaiana en esos años, ya 1930, 40, ¿no? Allí en Estados Unidos, es que la primera guitarra que se electrifica es una de estas, que se toca con una barra metálica. No fue una guitarra, ¿no? O sea, que no tendieron a la guitarra Sí, clásica, sino que fueron a este. Sí, luego enseguida, sí, porque había... estaba, bueno, era... les hacía falta, ya quedaba... O sea, estaba tan divulgada esa música hawaiana que hacía falta electrificar justo antes de que se formaran los grupos estándares que conocemos ahora, ¿no? Claro, todo esto de estamos guitarra, hablando antes batería. del rock. Antes del rock. Antes de sí. Claro, el los rock primeros vino pasos, de... sí. Luego enseguida, supongo que a los meses electrificaron ya una guitarra normal. Claro. Pero la primera que electrifica Rickenbacker, que fue el que inventó esa... Curioso, esa fue un lap steel que se le llama... Qué historia. Sí. Madre mía. ¿Ay? Joder, menudo repaso. Ya. A mí ¿cómo? No. Esto lo he sabido hace poco y pero leyéndolo y bueno, y es... Pero es curioso, es bonita la historia. Llevas 10 años tocando un instrumento y de repente descubres, ¿no? Sí. Una parte que hay detrás que dices... ¿Cuál es la evolución del instrumento? Bueno. Es la ostra, Que antes has mencionado el tema de las cuerdas de tripa. Claro, en las orquestas pasa lo mismo. Ya. O sea, antes los violines... Cada 4 compases había que afinarlos. Ya, porque joder, eso era un cipostio. O sea, por temperaturas, porque cedían, porque claro, al final no deja de ser tejido, yo qué sé, biológico, ¿no? Claro, Entonces claro. va estirando. Joder. Y hoy en día cuando dicen, no, es que nos vamos a adaptar al estilo pues, barroco y no sé qué. Ya. Decía, sí. Y las cuerdas de tripas, claro, porque el volumen, y no solamente el volumen, los armónicos que sacaban esas cuerdas era mucho más apagado todo. Claro. No tenía ese brillo que tiene hoy en día. Claro. Y me imagino, bueno, las cerdas más o menos, o sea, lo que es el pelo del arco y tal, yo creo que eso no ha cambiado mucho, se sigue utilizando, aparte que haya sintéticos tal, pero la cuerda, sí. nada que ver. Sí, sí. O sea, el brillo y lo que dices, ¿no? Ese sustain, esa manera de quedarse y de expandirse el sonido, antes era mucho. Sí. Que sería bonito también. Sería interesante, sí. Era diferente otro sonido. Sí, yo a veces, o sea, en mi cabeza, que funciona la pobre como puede, a veces me lo imagino un poco como la diferencia entre un tambor o un timbal con un parche de estos sintéticos, que ¡bum! Y suena una barbaridad, a los que tienen el típico parche, yo qué sé, el típico tambor africano que tiene tela, o sea, piel cuero, como hasta con pelo, ¿no? Que hace ¡bum! Y suena como más, pues me lo imagino un poco así, no sé por dónde irán los tiros, pero sería curioso de medir qué armónicos y qué frecuencias emite cada uno, ¿no? Afinándolo más o menos en algo parecido. No. Bueno, te iba a decir, cambiando de tema, vamos a seguir un poco con el tema, porque luego con el tiempo se hace relativamente poco, no te sabría decir, porque el tiempo pasa muy rápido, retomasteis un poco, no la vuelta al grupo, pero retomasteis, ¿no? ¿Habéis hecho algún... ¿cómo era? Oroitus. Gogoan. Sí, como recordando... Y ahí nos ha crecido el pelo de antaño... Pero no, bueno, me imagino ahora que nos cortamos. Ahora somos del... Sí, estamos a la moda. Solo tan pele ahora. Pellet. O pele. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de volver a recordar y ponerte...? Pues la experiencia está siendo curiosa porque... Bueno, esto fue hace 3 años así. 4, justo antes de la pandemia, el año previo. Sí, tanto, fíjate, yo te iba a decir año y medio, 2 años. Sí, lo que pasa es que la pandemia frenó el proyecto, la propuesta, y ya hemos arrancado justo después, ¿no? Entonces parece que, bueno, pero esta ha sido ya el 3er año, creo, después de la pandemia. Empezamos a tocar cuando todavía íbamos, ¿no? Con mascarilla. Sí, con mascarilla. Qué guay, cantar con mascarilla, Es una experiencia. Sí, nos lo quitábamos, pero justo antes de empezar a cantar. Sí. Joder, pues nosotros hemos cantado, Con mascarilla. Sí, en coro, imagínate, coro lírico con mascarilla. Ya. Joder.
Eso ha sido... Claro, y este proyecto era, además, hablando un poco de esto, de lo de las mascarillas y del COVID, el proyecto estaba orientado a hacerlo con las bandas de música municipales. Entonces, claro, las bandas de viento, un montón de viento, saxos, claro, clarinetes, de todo soplando a saco. En un sitio cerrado, en un pequeño. Sitio cerrado, imagínate lo que era, ¿no? Que lo que podía ser. Muchas bandas entonces, han cambiado de locales de ensayo durante esa época para meterse en espacios... Claro. Al principio no se podía hacer y han tardado en arrancar por eso también, porque era como había que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Y esto fue una propuesta de Xavier Zavala, que es un músico de Zarauz, que lleva años trabajando con bandas de música y alguna vez le había propuesto y lo habían llevado a cabo con Gorka Sarrigui, el cantante de Sorotambele, formar parte, bueno, en festivales pequeños o pues hacían 2 o 3 temas de Sorotambele con otros cantantes, cada uno con su repertorio. O con la banda de Chistularis creo que han llegado a hacer algo también. ¿La banda de Chistularis de Donosti? Pues creo que de Bilbao. Creo que de Bilbao. Yo no estaba en esas propuestas, pero creo que fue en Bilbao. O sea, Gorka ya había hecho esto alguna vez en conciertos colectivos, con más gente y así. Entonces Xavier le propuso a Gorka, porque Xavier parece que era fan de Sorotambele o le gustaba mucho Sorotambele, entonces se le ocurrió hacer... un repertorio entero con temas de Sorotambele, sobre todo la primera idea era de hacerlo con el primer disco de Sorotambele, y le propuso a Gorka pues esto, pues que interpretara los temas acompañado con bandas de música del País Vasco, ¿no? Sobre todo, bueno, con un combo, o sea, batería, bajo, guitarra, eléctrico también, que seguiría sonando un poco y eso lo lleva mucho al terreno de Sorotambele, de lo que era rítmicamente y de todo, pero está arreglado acompañado por otro tipo de arreglo instrumental más más rico, orquestal y esa fue de ahí arrancó la idea. Luego me propusieron a mí a ver si me animaría yo a tomar parte en esto y bueno, le di unas cuantas vueltas, no lo veía del todo claro al principio porque yo solo también lo tenía muy aparcado, pero al final, bueno, después de pensarlo un poco, pues al fin accedí y bueno, ha sido ha sido curioso porque de cuestionarme un poco si tenía sentido lo que estábamos haciendo, a darme cuenta de las reacciones de la gente y de decir, joder, pues sigue teniendo validez. Sí, ¿no? Sí. No lo hacíamos tan mal. No, más que en ese sentido, bueno, pues ves la respuesta de la gente y que la gente se lo está pasando muy bien y nosotros también, ¿no? Y lo estamos viviendo de otra manera, porque con 20 años o ahora que ya tenemos 50, ¿no? 30 años más tarde, casi de cuando 30 años, sí, pues todavía no se han cumplido los 30 de cuando lo dejamos, pero bueno, casi, ¿no? Casi. Y entonces se vive muy diferente, claro. muy diferente. Sí, tiene que ser curioso, ¿eh? Yo alguna vez le propuse a mi suegro, que tenía el típico grupo también que cantaban en verbenas y tal, y esto me parece que eran... pues igual de ahí te he dicho lo de Oroitus. Estos me parece que se llamaban Oroitus. Y bueno, pues de la época de Egan y todo esto. Y, joder, se siguen juntando y siguen haciendo cenas y comidas y tal. Y le dije, joder, ¿por qué no hacéis otra vez, aunque sea por tener un disco? Porque no tiene nada más que cintas grabadas así sueltas y tal. Y os juntáis, grabáis un disco con tranquilidad, con un par de días, grabáis aunque sea 6 o 8 temas y tal. Y al final no cuajó la cosa, pero joder, creo que volver, siempre y cuando no hayas acabado mal o hayas acabado, yo qué sé, ¿no? Tirándote los trastos uno al otro grupo, porque a veces los grupos también pues puedes acabar a hostia limpia. Pero si no ha sido el caso, joder, pues juntarte, aunque sea para echarte unas risas, ¿no? Mira lo que hacíamos. Ya, bueno. Sin más. Ahora todos calvos, todos viejos, todos con arrugas, unos con dentadura postiza, pero claro, estos tienen 70 años ya. Ya. Que sería otra perspectiva diferente a la vuestra, ¿eh? Pero joder, tiene que estar guay. No sé, a mí yo me intento poner en vuestro lugar y digo, joder, recordar de repente con 50 años el
exitazo, ¿no? Que tuvimos con 20, tiene que ser un Sí, punto. y hacer vivir también a la gente después de tantos También, años eso, también, ¿no? sí. Porque habrá mucha gente de la que viene a vernos ahora que igual no nos llegó a ver entonces incluso. Pero bueno, O seguramente sí, pero, arrastrados. sí, Porque imagínate para alguien con 50 tacos, sí. porque la gente que os escuchaba era más o menos de vuestra edad en aquella Sí, época. joder, nos decían que era un grupo que abarcaba... Que abarcaba mucho sí, en edad. de gente joven, muy joven, de niños, de críos, hasta gente mayor también. Y Pues sí, imagínate que alguien que estaba con 16 años dando botes en un concierto vuestro, ahora con 40 y pico. Mira, uno de los primeros conciertos con esta nueva propuesta, que fue en Vizcaya, en un pueblo pequeño allí, en Vizcaya, era justo estábamos saliendo de la época COVID, ¿no? La gente, no recuerdo, la gente creo que estaba con mascarillas, guardando las distancias, ¿no? Creo que estábamos así todavía. Y había dos parejas que yo calculé, tenían 90 y algo fijo, las dos. Sentadas. Como suelo decir yo, entre 50 y 130 años. Va ahí, sí. Bueno, pues sí. Yo estoy en esa franja también. y estaban sentados ahí en la primera fila y ellas, las dos mujeres, se levantaron bailando. Había gente que, bueno, en su sitio, sí. Pero de pie. Y yo pensaba, pero esto, ¿cómo puede ser, no? Porque estaban solos ellos, ¿no? Estaban rodeados de parecía a simple vista así, ¿no? Y luego la película que me hice fue, claro, si echamos 30 años para atrás, estos tenían igual 60 y algo, pues igual les gustaba Sor Tambele. Claro. Y igual ahora les han animado pues sus hijos a ir ¿no? Pues vienen a nuestro pueblo, pues ir a verles, ¿no? Claro. Supongo que esa fue la idea que me hice, ¿no? Sí, joder, ahora que dices, claro, es fácil que le gustase también a la gente mayor en aquella época, porque claro, si viene de esa música irlandesa, de un poco del folk y tal y cual, joder, había mucha gente aquí que seguía a cantantes folk de Estados Unidos y tal. Mis padres, por ejemplo, pues tenían un par de esos tres que tenían sus cintas, el típico que te levantas el domingo por la mañana. Entonces, ya les preguntaré a mis padres, no creo que ellos escuchasen Sor Tambele, pero vamos, que podía haber encajado perfectamente. Al final coincide con esos gustos también musicales. Puede ser, sí, habrá de todo. Le llegó a mucha gente, pero a otros no. A otros no. Sí, bueno, como siempre. Eso es, no puede gustar a todo el mundo. Bueno, y de tema ligoteo, ¿se ligaba mucho teniendo un grupo? Tú eras uno de los guapos del grupo. Yo me imagino que te echarían de todo al escenario. No te fuiste con alguna braga o con alguna sujetadora a casa? No. No seas modesto, ¿eh? No, es verdad, verdad. Sí, no éramos... Joder, no vivíamos, no sé, igual estaba como muy idealizado esto. El tema a ver, esto aquí la compañía nos dirá. Aquí Urbil era uno de los guaperas del grupo. Aparte de otros, yo me imagino que en algún concierto algo le tiraría. Igual no llegó al escenario. Era un poco joven, ¿eh? Bueno, tú sí. Pero bueno, no digo tú, pero que igual yo que sé, en el entorno. Aparte que en el pueblo era gente del pueblo, entonces, bueno, ya. Se ve distinto, ¿no? Ya, si no le vas a tirar las bragas al vecino, ¿no? Queda un poco feo. ¿Qué va? No era tan así, Nuestro grupo, lo que vivimos, no eres los Rolling. No eran los Rolling. Y no sé si ha habido algún grupo aquí, por la zona, que le ha pasado eso. Que le haya pasado. No sé. Hombre, aquí somos un poco más cautos con esas cosas, ¿no? Ya. No es como si vas a Madrid a un concierto del Bisbal, que se le pueden tirar 15 encima cada medio metro. Eso les pasaba, eso lo hemos visto en la tele a los Beatles y esas cosas, ¿no? A 4, no sé, todo eso yo creo que está... O sea que no, ¿eh? No. Qué pena, yo pensaba que me ibas a dar aquí carnaza. Ah, sí. No, pues no. No, por ahí no, por lo menos. No, además tocábamos... si tocábamos, recogíamos y nos pirábamos. Luego no nos quedábamos ni a tomar ni un bote ni nada. Que mañana hay bolo, hay que dormir. ¿Sabes? Sí, bueno... éramos bastante... Igual alguna vez hicimos alguna juerguilla, sí, pero no éramos... Erais formales, ¿eh? Qué cosa. Sí. Músicos, gente rara. Sí. Lo mismo te da para un lado que para el otro. Supongo. Eso no.
Antes me comentabas, antes de empezar, que no eres nada de redes sociales, ni de televisión, ni de cosas de esas. Yo lo de la televisión te acompaño. En las redes sociales, pues bueno, trabajamos con eso y al final pues también nos ha tocado vivir esta época, ¿no? Pero si hubieseis tenido esa época con redes sociales, ¿crees que hubiese sido muy diferente el vivir un bombazo así, añadido a la exposición de conciertos y de televisiones y de radios, añadido la exposición? Porque claro, ahí sí que hubieseis tenido que tener redes sociales sí o sí. Ya. Os hubiesen casi obligado desde las productoras a... Ya. Tenéis que estar contando intimidades aquí en Instagram. Imagínate, da algo. Ya, no sé, hombre, eso supongo que lo mides de alguna manera también y a estos grupos ya que andan a esos niveles habrá alguien que les lleva a todo esto, supongo que no, igual ellos andarán haciendo, habrá de todo, supongo, habrá gente que se hace selfies y estas grabaciones y las cuelga él también. Les pedirán también, les piden, por ejemplo a los actores les pasa que les piden tener material y que tengan las cuentas porque el propio manager dice... No es lo mismo que tengas 30 seguidores a que tengas 100.000 a la hora de que te contraten una peli. Y con los grupos, pues lo mismo. A la hora de promocionar un concierto y tal, pues no es lo mismo que la cuenta del grupo tenga 30 seguidores porque ponen una foto del ensayo cada tal, a decir, tenemos 300.000 seguidores en la cuenta y ponemos tal y en 2 horas han vendido Es verdad entradas. que no soy muy consciente de este mundo de las redes sociales. Tengo una cuenta de Instagram y de Facebook y así, pero no... Suelo colgar las cosas. Si tengo algún concierto, pues eso, pero no alimento de ninguna otra manera. No, normalmente no. Pero es verdad, o sea, no soy muy consciente, pero ya me doy cuenta de lo que me estás diciendo y supongo que no sé cómo lo haríamos. Supongo que tendríamos que entrar por el... Sí, además siendo jóvenes también dentro de esa, ¿no? Dejarte llevar, que has comentado antes. Sí, no, pues no nos supondría nada especial. No hacerlo, o hacerlo, quiero decir. ¿No? Alimentar eso también. Supongo porque ahora desde que antes me has comentado que tienes Instagram y que sigues a 5 músicos. Sí, 5 por decir algo. Por decir algo. Sí. Bueno, si te acuerdas de 5, ¿qué 5 sigues? Joder. ¿Qué tipo de, yo qué sé, de perfiles? No, son músicos que tocan este instrumento. Músicos de ese instrumento. O sea, cuenta más nicho que la tuya y de pocas habrá. Sí. O igual a algún otro instrumento, pero seguir, sí, más o menos sigo a algunos que me gustan así y bueno, a ver qué andan haciendo y así, ¿no? Si han sacado algún disco o... Pues no te voy a decir que sigas a la cuenta del podcast porque no vas a seguirle, no te va a interesar, pero ¿qué 5 se te viene así a la cabeza? ¿O a quién recomendarías seguir, por ejemplo? Y no solamente de ese instrumento, sino en general como referencia de la música que hacéis. ¿No te viene nadie a la cabeza? No. A Urbil Artola. No sé, pues, no sé qué decirte, la verdad. ¿A quién seguir? Es tan personal, además tampoco es... Cuando has dicho que esta música o que los músicos somos muy nicho a veces y así, ¿no? Nos fijamos en cosas que a nadie igual le importa tampoco, ¿no? Sí. Pues, entonces, bueno, no sé, supongo que... Sí. Ya, últimamente me suele salir, no sé si es en TikTok, bueno, al final TikTok, Instagram, Facebook, bueno, Facebook poco usamos ya, pero me suele salir vídeos de no sé si es un chino o un japonés que está ahí en el monte, ¿sabes? Estas montañas súper empinadas, chinas, verdes, a rebosar, y el tío hace, pues, tintar telas de forma antigua, artesanal, los cuencos de no sé qué, tiene un molino de estos de piedra que le da ahí para hacer polvo y luego usarlo para tintes. O sea, hace todas esas cosas como se hacían desde hace siglos, ¿no? Y están los vídeos como muy bien preparados y fíjate tú, no sé cómo coño me habrá salido eso, pero un día me enganché y son vídeos largos, no, me extraña. Joder. Y joder, aprendes un montón además porque dices, hostia, fíjate esto qué trabajo tiene, que pasan días, ahora lo pongo a secar, ahora lo no sé qué, ahora muelo esto, ahora... Y me flipa el cómo prepara, pues, por ejemplo, hierbas para luego hacer infusiones y tal. Así que el mundo de las redes te puede llevar... Sí. Es peor que el del zapping, ¿no? Ahora que tenemos 400 canales. Porque a veces necesitamos referencias así para acordarnos de dónde venimos, ¿no? Porque vamos tan rápido en todo y normalmente las redes sociales y todo yo las entiendo así, por lo menos. Sobre todo se han creado respondiendo a un
a un ritmo de vida. Yo creo que vamos en un sentido como demasiado rápido y, por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? Que hay alguien en no sé qué montes de China o Tíbet o me da igual, que vive de otra manera, ¿no? A ritmos mucho más con la naturaleza, ¿no? Al final, porque yo creo que mucha gente no es consciente de que se puede... De que todavía hay gente viviendo así. Viviendo así, eso es. Sí. Y que hasta hace poco la humanidad ha vivido así. Hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días. Sí. Y a veces, fíjate, me venía a la cabeza el pensar en generaciones en la familia, ¿no? Decir, bueno, pues mi abuela nació en 1925 y su madre nació en 1870 y algo. Y dices, hostia, es que en 3 generaciones te has puesto 2 siglos atrás y tienes a alguien de la familia que te puede contar cómo era la vida en 1890. O sea, es que es como que visto desde hoy en día, ¿no? Que ya estás en el 2000 y pico y tal, y dices, ojo, ¿cómo puede ser, ¿no? Que vivieran en aquella época? ¿Cómo hacían? Y te decían, pues hacíamos. O sea, es que no había otra... Pero ahora... Lo has dicho, ¿eh? Todavía tenemos a alguien que nos pueda contar cómo vivía hace... Pero en una generación más no habrá nadie. O sea, o está escrito todo documentado o hay imágenes, pero apenas hay tampoco imágenes de... Entonces... De ahí, fíjate, la importancia de que los nietos se relacionen con los abuelos, de que les cuenten sus batallitas. Joder, la batallita del abuelo. Pero es que esta batallita, tú cuando tengas 60 años y la cuentes, vas a estar hablando de cosas que han ocurrido casi 150 años atrás. Que la vida era... pues fíjate, ¿no? Nuestros padres que vivieron un canal de televisión y en blanco y negro. Claro, tú dile a un chaval hoy en día que tiene que poner la tele y que tiene un canal y en blanco y negro. ¿Le da algo? O sea, es inconcebible, ¿no? O pensar, acordarnos de la vida sin internet. Que hoy en día, pues para cualquier partitura, cualquier arreglo, entras pitipín, repertorio, canciones... Puedes indagar, puedes buscarte esa información por todos lados, pero eso antes era a puro huevo de oír, escribe, llama, oye, ¿habéis puesto en la radio canción no sé qué? ¿Me puedo poner con la productora? Que me ponga con el autor. No sé cómo funcionaría, pero era... O gente que mantenía correspondencia durante 15 días, ¿no? Para que una carta llegase, la escribiera y volviera, ¿no? Para tener una información. Pásame un informe de no sé quién, cuál es su árbol genealógico. Un mes, para que te... Y es un... En fin. Bueno, Urbil, pues no sé si quieres hablar sobre algo más. Paternidad, política, viajes, educación, yo qué sé. Por cambiar de tema, ¿no? ¿No te apetece? No sé, no tengo nada pendiente. A mí tampoco. Ya. Te voy a poner un café si quieres. Vale. Venga, pues. Bueno, pues Urbil Artola, no te voy a decir que digas las redes porque como no eres muy así de que te importe que te sigan y tal, pues no decimos, que no te sigan. Que no me sigan. Que si no queda raro que alguien te siga. Eso es. Como decía Rafael, yo soy aquel que por la noche te persigue. Igual eres un poco raro, ¿eh, chaval? Quédate atrás. Bueno, pues un placer, Urbil. Eskerrik asko, tortzagatik. Que eso significa gracias por venir. Gracias por haber venido. Y nada, nos vemos en la siguiente. Acordaros de pasaros por la web, de proponernos gente para traer, personas que veáis que son interesantes. Y nada, pues que por cierto, a veces dicen, hay que llevar gente interesante. Digo, pues si realmente casi todo el mundo se te pone a contar algo de lo suyo, de su curro, de su vida, casi todo el mundo tiene... Si te pones a escuchar, casi todo el mundo tiene cosas interesantes para decir. Menos yo, que solo digo chorradas. Bueno, va. Agur.